Sí, sí se ve. Ya, genial. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por básicamente la interfaz del programa, cuáles son las partes con las que ustedes se encuentran al abrirlo por primera vez. También vamos a revisar las principales herramientas, ya, las que más se van a ocupar en el encargo de esta semana. Y algunos detalles que no son muy obvios porque no están acá al principio de cuando uno abre el programa por primera vez, pero que sí son importantes para que uno pueda modelar de manera cómoda. ¿Ya? Entonces, lo primero que salta, voy a cerrar acá SketchUp para que vean más o menos lo que les salta al abrir el programa por primera vez. ¿Ya? Eh, Al inicio les va a preguntar por una plantilla. ¿Ya? Esto es importante, por ejemplo, esta ventanita que salta acá les va a decir un poco de información sobre la versión que tienen instalado, qué plantilla o en qué unidades van a empezar a dibujar, si es que la versión que tienen está como modo de prueba, cuántos días les quedan, etcétera. ¿Ya? Eh, la que nos importa acá es esta que dice plantilla, ¿ya? Que nos define un modo de trabajo con una cierta configuración inicial que obviamente uno puede modificar después, pero siempre es bueno saber que puede partir desde acá y no tener que editar el modelo desde cero. Entonces voy a escoger la más simple de todas, ¿ya? La plantilla simple en metros, y le voy a dar clic al botón que dice iniciar SketchUp, ¿ya? Y eso me va a abrir una ventana de SketchUp que va a estar configurado con, tal como la plantilla que escogí, con la unidad de medida de metros. Por lo tanto, cualquier unidad que yo vaya iniciando o que vaya dibujando, etcétera, o que vaya tipeando como una medida directa, como un número directo, el programa lo va a interpretar como el equivalente a un metro en la vida real. ¿Ya? Eh, esta personita que tenemos acá aparece en todas las pantallas de inicio de SketchUp. Ya está ahí para darnos una referencia de escala, pensando en que lo que vamos a modelar tenga alguna relación con el mundo real. Y haciendo un repaso de arriba para abajo y de izquierda a derecha de la interfaz, arriba partimos por una barra de título que se llama, ya que la tienen básicamente todos los programas, nos dice el nombre del archivo, la versión de SketchUp que tenemos instalada, en este caso también obviamente los botones de cerrar, abrir y expandir. Bajo esa ventana tenemos la barra de menú, también familiar a muchos programas. Obviamente si estamos en Mac vamos a tener esto dispuesto en la parte de arriba. Ya, esto obviamente tiene los menús descolgantes propios de cada una de estas aplicaciones. ¿Ya? En este caso, para las más particulares son las de menú vista, cámara y las distintas herramientas. ¿Ya? Como la mayoría de estos programas modelados, el programa es bastante redundante, por lo tanto, si ustedes no encuentran una herramienta en las barras de herramientas que están a la vista como botones, como iconos, siempre pueden ir a el menú de herramientas, ¿ya? O al menú ventana y sacar el panel que necesiten ocupar. ¿Ya? Esta ventana que tengo yo acá a la izquierda no viene a la vista por defecto, se la tienen que configurar para que aparezca, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Abajito de la barra de menú que les estaba mostrando recién, ¿ya? Aparece que esta que es la barra de herramientas iniciales. ¿Ya? La barra de herramientas iniciales tiene básicamente una selección de las herramientas más utilizadas. ¿Ya? Voy a cerrar acá una que yo ya había puesto anteriormente, se encontrarían con algo más o menos de esto, y están agrupadas, que es lo bueno, por herramientas de dibujo básico, ¿ya? Que nos permiten dibujar, borrar lo que dibujamos, ¿ya? Dibujar cosas un poquito más complejas desde cero, etcétera. Después vienen un grupo de herramientas de manipulación, ¿ya? Cosas que nos van a permitir darle volumen a lo que estemos dibujando en 2D, cosas que nos van a permitir hacer copias de esto, mover, rotar, cambiar la escala de los elementos que tengamos en el modelo, etc. Más adelante hay algunas herramientas más de detalle, ¿ya? Herramientas que nos permiten medir, poner anotaciones, darle color o materialidad a los elementos que vayamos modelando, etc. Este grupo de herramientas que es bastante importante, que nos permite mover, ¿ya? Movernos por la interfaz, por ejemplo, si queremos acercarnos, alejarnos, movernos en lateral, ajustar toda la pantalla, si es que nos perdemos en algún momento haciendo zoom para adelante o para atrás, etcétera. Eso lo vamos a poder hacer con estos botones. Y estos de acá, que ya son un poquito más avanzados, que tienen pensado eh, la compatibilidad de la aplicación con las webs de SketchUp, donde uno puede descargar modelos, importar modelos, compartir lo que uno ha dibujado y también aplicar ciertos plugins, ¿ya? Para hacer el programa un poquito más versátil. Pero eso ya es para
usuario más avanzado y más profesional. Entonces en este caso, como les decía, siguiendo con la interfaz, esta sería la barra de herramientas iniciales. Abajito de la barra de herramientas iniciales, y es el espacio que he estado moviendo con- en este rato, ¿ya? Está el espacio de trabajo, ¿ya? O la ventana de trabajo, ¿ya? En este caso está representando en todo momento el espacio 3D con esta personita que nos da cierta escala de a qué distancia estamos del elemento. Estos ejes, ¿ya? Que nos van a indicar la altura, el largo y el ancho de los elementos, ¿ya? Son los ejes que se van a encontrar prácticamente en todos los programas 3D, ¿ya? Representan obviamente altura, ancho y profundidad. Abajito de esta ventana de trabajo, ¿ya? Se van a encontrar con lo que se conoce como la barra de estado, ¿ya? Y que tiene una importancia no menor, que es la manera en la cual el programa dialoga con ustedes y les va diciendo principalmente cómo funcionan las herramientas, qué instrucciones necesitan para operar y cuáles son las opciones que esas herramientas tienen, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si ustedes quieren dibujar algo, seleccionan una herramienta y inmediatamente en esta barra de estado les va a preguntar la primera instrucción que esa herramienta necesita, como por ejemplo seleccione un punto para partir, ¿ya? Eso es propio de esa herramienta. Si yo selecciono otra, por ejemplo, acá una herramienta para dar volumen, me va a decir seleccione una cara para empujar y tirar. Presione control si es que quiere crear una nueva cara o una copia, ¿ya? Entonces esta es la barra de diálogo donde el programa va conversando con nosotros y nos va haciendo las preguntas necesarias para que la herramienta que estamos utilizando opere de buena manera, ¿ya? Al ladito de esta barra de estado, o en la parte derecha de esta barra de estado, está la barra de unidades o de medidas, ¿ya? Entonces en este caso, cuando estamos dibujando, modelando, moviendo algo, generando una forma con varias repeticiones, etcétera, todas esas instrucciones de cantidad, por decirlo de alguna forma, van a estar asociadas a esta barra de medidas, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, si estamos dibujando una línea a mano alzada, marco un punto, me muevo, ¿ya? En esta barra de dimensiones, ¿ya? O de medidas, va a estar indicando cuál es la medida que quiero que estoy ingresando hasta el momento. Si quiero ser más específico, sin necesidad de ir a la barra, yo puedo tipear simplemente en el teclado cualquier número, por ejemplo, no sé, 10, confirmo con Enter y en la unidad en la cual esté yo trabajando, por ejemplo, esta era una plantilla de metros, por lo tanto, si introduje un valor de 10, el programa interpretó que yo quería hacer una línea de 10 en la dirección en la cual yo tenía el mouse puesto en ese momento. Por ejemplo, si quiero hacer una línea de 1 en la dirección del eje verde, o el eje Y, como no sería, yo puedo poner 1, Enter, y me va a dibujar. Lo mismo en vertical, por ejemplo, el eje azul, puedo poner ahí 2, Enter, y el programa va a ir interpretando esa información, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, en unos minutos más, cuando estemos viendo las herramientas de dibujo, ¿ya? Entonces, esa sería la barra de estado abajo y la barra de dimensiones, o el cuadro de dimensiones. Y arriba de esto está a la vista algo que se llama el default tray o el panel de ventana, ¿ya? Que obviamente si no está a la vista, no está visualizándose, puede que esto esté cerrado. Vamos a ventana. La primera opción que dice es mostrar el default tray o la barra de paletas de herramientas o la barra de ventana. Y acá también hay muchas ventanas que son bastante útiles y que se utilizan durante el proceso de modelado, ¿ya? La primera, la información de la entidad. Nosotros cada vez que dibujamos algo, estos elementos o estas entidades van a tener ciertas propiedades que nosotros podemos ir conociendo a través de esta barra, por ejemplo, o de esta paleta. Por ejemplo, ahí si creo una línea y la selecciono con la primera herramienta, que es la herramienta de selección, me va a decir acá que esto es un edge o un límite, o una barra o una línea, ¿ya? Si selecciono, por ejemplo, el borde de esta cara, también me va a decir que es lo mismo. Si selecciono la cara, me va a decir cuál es la cara o qué elemento es, si es una cara, qué materiales tiene por un lado o por el otro, en qué capa está, qué área tiene, ya, así con los distintos elementos, ¿ya? Y dentro de las demás herramientas o ventanas que están acá a la vista están las ventanas de materiales, donde nosotros podemos seleccionar e ir pintando y dándole propiedades de materiales a nuestros elementos. Los componentes, que son ya entidades un poquito más avanzadas que vamos a ver más adelante.
Esta que es súper útil, que se llama el instructor, que está asociada a cada una de las herramientas que nosotros vamos seleccionando, por ejemplo. En este caso tengo seleccionada arriba en la barra de herramientas la herramienta de selección y por lo tanto esta ventana de instructor me está mostrando una pequeña animación, una descripción de la herramienta y algunas operaciones que puedo hacer con ella. Es como un mini tutorial. Si me cambio, por ejemplo, a la ventana, al botón de lápiz, ya me va a mostrar ahí también una pequeña animación de cómo funciona, cuál es la lógica que tiene, el nombre, cuáles son las opciones, etcétera. Y así con todas las herramientas. Por lo tanto, en caso de que uno se pierda, no me acordaba cómo estaba o no me acordaba en el tutorial de video dónde estaba, en qué momento del video la instrucción, eh, si me pierdo, puedo ir revisando los botones y pinchando cada una de estas y dando eh, la información que necesito a través de esa ventana. ¿Ya? Otras ventanas importantes, la ventana de capas. ¿Ya? Yo puedo, al igual que otros programas 2D y 3D, ir organizando mi información a través de distintas capas. ¿Ya? Eso es bueno saber que está en este panel. Y otras más que las vamos a ir viendo más adelante, que son ajustar sombras, ya que es algo propio de los programas de 3D, y la creación de escenas, ya que yo me refería cuando les comentaba hace un rato que la definición de escena para SketchUp es simplemente guardar una posición de cámara y un estilo visual propio, ¿ya? Para poder después exportar esa imagen, compartirla como animación, etcétera. ¿Ya? Eso siempre se puede hacer. Algo me está preguntando José Antonio, ¿no? No, fue sin querer. Ah, dale. Ya. Esa ventanita de la escena, entonces, como le estaba diciendo, la vamos a ver después más en detalle. ¿Ya? Algo que estaba haciendo en este rato, ya, y entrando como ya al tema de temas propios de SketchUp, ha sido que me he estado moviendo, ¿ya? Dentro de la interfaz. He estado moviendo, ya he estado cambiando cómo se están mostrando estos ejes. ¿Ya? Hay un horizonte, etcétera, varios elementos de la interfaz y han sido cambiantes en este rato. Entonces, en este caso, eso tiene que ver con las herramientas de navegación que están acá en este grupo, pero que yo sin hacer clic en estos botones las he estado ocupando, me he estado acercando, alejando, ¿ya? Y eso lo he estado haciendo con el mouse. ¿Ya? Todas estas herramientas de acá tienen atajos con el mouse. Si es que tienen un mouse con ruedita, ¿ya? Como me imagino que deben tener en sus compus, básicamente la traducción de estas herramientas son la herramienta orbitar, ¿ya? Que nos permite, en este caso estoy presionando la rueda del mouse y desplazando de lado a lado, nos permite ver el modelo o orbitar alrededor de algún punto que nosotros marquemos en el modelo. En este caso no se nota mucho y lo que cambia prácticamente son solamente los ejes, porque esta personita que está acá, que es una figurita de cartón que trae el programa, ¿ya? De hecho, si la miro por arriba, voy a ver que es una figurita plana, es un tipo de entidad que se llama componente. ¿Ya? De hecho, si lo selecciono con la herramienta de selección, me va a decir acá que es un componente. De hecho, tiene hasta nombre ese componente, se llama Chris. ¿Ya? Cosas de particularidades de SketchUp. Y que tiene como propiedad que no importa por donde uno lo mire, siempre él va a estar enfrentando la cámara. Esa es una de las propiedades que pueden tener los componentes, que hace que SketchUp funcione un poco más rápido en lugar de tener una persona completamente modelada con todos sus detalles. ¿Ya? Pero para que se muestre mejor las herramientas de navegación, voy a dibujar acá con la herramienta rectángulo rápidamente una cajita, ¿ya? Sin ninguna medida específica. ¿Ya? Y ahí se puede notar mucho mejor lo que estoy haciendo con esta primera herramienta que les comentaba que se llamaba herramienta orbital. ¿Ya? Entonces, yo puedo presionar el botón o presionar el botón central del mouse, el clic de la ruedita del mouse. ¿Ya? Y si me desplazo de un lado al otro o de arriba a abajo, voy a hacer un movimiento de cámara que me permite orbitar alrededor de mi objeto. ¿Ya? Otra cosa que he estado haciendo en este rato también es utilizar el zoom, que en este caso lo estoy haciendo con la rueda del mouse sin apretarla de adelante hacia atrás. Entonces, en este caso puedo moverme, orbitar alrededor de un objeto, acercarme o alejarme. ¿Ya? Ese sería como el tercer botoncito que está acá. Otro es la herramienta mano, ¿ya? O el panear, ¿ya? Que tal como el nombre lo dice, puedo moverme lateralmente, ¿ya? Sin necesidad de orbitar alrededor del objeto, sino que cuando tengo muchos elementos puedo moverme de esta manera dentro de mi espacio de trabajo. Y el último de estos cuatro botoncitos es el zoom extendido, ¿ya? También es bastante útil cuando
estamos trabajando ya con modelos más grandes, nos perdemos con el zoom, ya sea hacia afuera, ¿ya? Que a veces pasa, introducimos o dibujamos algo demasiado grande, se nos escapa el zoom, pensamos que se nos borró todo y es que simplemente estamos con la cámara a un par de kilómetros de donde estamos manejando en este espacio de trabajo. Entonces, en este caso, un botoncito bueno para saber que existe, que es este que se llama Zoom Extend, que es la lupa con las tres flechitas. Uno lo pincha y lo que hace ese botón es encajar todo lo que tengamos modelado dentro de nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una línea dibujada por acá lejos y estaba trabajando muy cerca acá, ya digamos por acá por los pies del personaje, si yo presiono Zoom Extend, como les decía, todo lo que está dentro del modelo, ya no importa lo lejos que esté, se va a encajar a la pantalla o la ventana de trabajo en la que estemos, en la que tengamos abierta. ¿Ya? Si borro esto y presiono nuevamente Zoom Extend, se encaja solamente lo que está dentro de la escena. ¿Ya? Eso como herramientas de navegación. Otra cosa que he estado haciendo en este rato, ¿ya? Que también es bastante útil verla desde un principio, es el dibujo, como les decía. ¿Ya? Dibujé recién yo una cajita, pero esa cajita no está más que conformada por caras y aristas. ¿Ya? Estas barritas que están acá o estos dibujos que están acá. Yo puedo borrar esto y dibujarla desde cero, ¿ya? Y esto principalmente responde a mostrarles más o menos cuál es la lógica de modelado que tiene SketchUp. ¿Ya? Muchos programas tienen para lograr los mismos entidades, ¿ya? Tienen lógicas de modelado distintas. Algunos parten ya con una herramienta que les permite dibujar, no sé, una caja desde cero, una esfera desde cero, un cono desde cero. ¿Ya? En este caso SketchUp parte de lo más básico. Uno puede dibujar y luego esos dibujos les puede dar volumen o darle superficie. Entonces en este caso, por ejemplo, lo más básico y las primeras herramientas que están acá son la herramienta lápiz, ¿ya? Que nos permite ahí ir dibujando. Y si ustedes parten dibujando desde un principio van a notar algunas particularidades que tiene este programa y que son las ayudas de dibujo. ¿Ya? Principalmente están asociadas a estos ejes de construcción. ¿Ya? De hecho, si nos vamos acá muy al inicio donde se encuentran todos estos ejes, van a empezar a pasar ciertas particularidades. Nos vamos a acercar a ese punto y, por ejemplo, al ladito de la herramienta va a saltar una ventanita de texto muy pequeña que nos va a decir que este punto es el origen. ¿Ya? La mayoría de estos programas 3D reconocen un punto dentro de este espacio como infinito, ya que es el punto donde, obviamente ya sin caer en términos técnicos, donde todos los puntos se encuentran y todas las coordenadas se van a cero. ¿Ya? Después de ese punto las cosas pueden ir creciendo con números positivos hacia un lado, negativos hacia otro, etc. ¿Ya? Y como les decía hace un rato, cada una de estas líneas representa una unidad de dimensión. ¿Ya? Dimensiones en vertical, en horizontal, ya en horizontal de lado a lado y de adelante hacia atrás. ¿Ya? Y cada vez que estamos dibujando, nosotros, por ejemplo, tal como les decía, seleccionamos una herramienta, miramos la barra de estado, la herramienta nos va a preguntar una información, en este caso nos está preguntando por un punto inicial, yo la pincho, y en este momento soy libre de mover el mouse hacia donde yo quiera, pero cuando ese movimiento que estoy haciendo con el mouse sea paralelo a alguno de estos ejes, esa línea va a cambiar de color. ¿Ya? Esa es una de las primeras ayudas de dibujo que el programa nos entrega. ¿Ya? Poder dibujar de manera paralela y recta hacia alguno de estos ejes. ¿Ya? Que la mayoría de los elementos que vamos a modelar por lo general tienen esa condición en que en que tienen ángulos rectos o están asociados a alguno de estos ejes, ¿ya? De cierta forma. Entonces en este caso, por ejemplo, si quiero dibujar paralelo al eje rojo, espero que se ponga rojo. ¿Ya? Si quiero dibujar paralelo al eje verde, muevo el mouse hasta que se ponga en el eje verde. ¿Ya? Y acá es donde viene a una particularidad del programa. Muchas veces estamos dibujando de manera libre, ¿ya? Que es cuando la línea está puesta de color negro. ¿Ya? Y de repente, por esas cosas de la vida, tenemos la cámara puesta en un punto en el cual el eje verde, por ejemplo, se puede confundir, como lo estoy haciendo acá, con el eje azul. Se fijan acá, tengo estos dos ejes representados por estas líneas y en este caso se están viendo casi al mismo tiempo y casi compartiendo el mismo plano. En este punto, si yo empiezo a dibujar, el programa va a tener problema con interpretar cuál de estas dos líneas quiero seguir. Por ejemplo, si estoy dibujando ahí, si me pongo por acá, por ejemplo, se fijan ahí, va a saltar entre azul y verde y yo puedo cometer algunos errores. Por lo tanto, cuando estoy dibujando es importante saber en qué color o en qué plano estoy dibujando. Por ejemplo, acá estoy tirando unas líneas, ¿ya?
yo asumo que las estoy dibujando en el plano, pero algunas de estas líneas se me han pintado azul mientras dibujaba. Y eso significa que estas líneas, algunas de estas tienen volumen, ya tienen altura. Entonces siempre es bueno poner una cámara en la cual cuando estemos dibujando tengamos a la vista claramente estos ejes, ¿ya? O sepamos bien en qué eje estamos dibujando o asociado a cuál de estos colores que el programa nos ofrece, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, si dibujo un par de líneas, estas líneas nos van a ir mostrando otro tipo de ayudas que el programa entrega para dibujar, ¿ya? En este caso, la primera que salta cuando ya tenemos dos o más líneas son estas guías, unas pequeñas guías ahí que aparecen entre punto y punto. Por lo tanto, el programa va a ir asociando ya los puntos que nosotros pusimos previamente con los puntos que vamos poniendo más adelante. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya cuando me acerco de manera paralela al primer punto inicial, me aparece una guía ahí de color rojo, indicándome que estoy de manera paralela, y un punto en el cual me sugiere ahí un punto en que si yo presiono, voy a estar dibujándolo de manera paralela y podría cerrar esta figura. Hasta este punto, ¿ya? La figura que yo estoy haciendo es una figura plana, ¿ya? Si se fijan y la miro por adelante, está dibujada en el plano del suelo, por decirlo de alguna forma, que son el plano rojo y verde, ¿ya? Y lo que pasa cuando yo dibujo figuras planas, si yo las cierro, ¿ya? El programa inmediatamente me va a dibujar una cara, ¿ya? Esa es más o menos la particularidad que tiene SketchUp. En otros programas yo podría perfectamente dibujar un rectángulo y simplemente van a ser 4 líneas. SketchUp por defecto, ¿ya? Cuando nosotros dibujemos una figura cerrada, ya no importa si tiene 4 caras, 5 caras, etcétera, ya al momento de cerrarla, el programa inmediatamente nos va a dibujar lo que se conoce acá en SketchUp como una cara, ¿ya? En este caso lo estaba haciendo en el plano del suelo, pero yo perfectamente podría dibujar esto. Ahí, por ejemplo, hago clic, me muevo lentamente esperando a que la línea se me ponga azul, dibujo un punto acá, se fijan, voy a avanzar. Si quiero utilizar alguna de las ayudas de dibujo, puedo, sin hacer clic, moverme hacia el punto con el que quiero asociar la siguiente línea, moverme lentamente hacia arriba, y ahí el programa va a empezar a interpretar algunos movimientos que yo quiero hacer. Entonces, pincho ahí. Y cuando haga la siguiente línea, que en este caso la voy a cerrar ahí, el programa lo va a generar la cara que corresponde, ¿ya? Y esto lo puedo hacer con todo tipo de movimiento. En este caso lo voy a hacer lateralmente hacia acá, por ahí. Veamos ahí que no tenga interferencia. Se fijan, está tomando las de atrás, pero eso es porque la cámara que tengo puesta me está dando problemas. Ahí sí. Lo pongo por acá. Y si queremos generar ahí un volumen, lo cerramos por todos lados. Y si se fijan acá, las caras son, o las aristas son compartidas. Entonces en este caso, por ejemplo, si yo quisiera crear una cara acá, necesitaría dibujar una arista acá. Pero en este caso, como tengo 3 más por este lado, que también se van a completar cuando dibuje esta, basta con dibujar una sola arista para que se generen estas dos caras y el programa ya empiece a generarlo ahí la ilusión de un volumen, ¿ya? En este caso, algo que he estado haciendo también, ¿ya? Antes de mostrarles que esto, cómo opera este tipo ya de volúmenes en el espacio, he estado seleccionando cosas y borrándolas, ¿ya? Eso también está acá dentro de la primera herramienta, por lo tanto también es algo que se utiliza bastante y es importante saber que está ahí. Y son los métodos de selección, ¿ya? Entonces en este caso la primera herramienta es la herramienta de selección, que lo he estado utilizando hasta ahora bastante, ¿ya? Y tiene que ver con hacer clic sobre los elementos, pero no solamente puede hacer clic. Algo que he estado haciendo en este rato también es hacer clic y arrastrar para seleccionar varios elementos a la vez, o haciendo más de un clic para seleccionar más de una cosa que está pegadita a la que primero seleccioné. Entonces en este caso, métodos de selección hay básicamente dos. Uno es a través de clics y otro es a través de ventanas, como les decía. Entonces el primero, yo puedo seleccionar un elemento, ya se va a destacar si es que es una cara con un patrón de puntos, ¿ya? En este caso un patrón de puntos azules. Si es una arista, se va a seleccionar con un color azul, ¿ya? Por defecto. Yo lo puedo seleccionar ahí. Si quiero seleccionar más de un elemento asociado, por ejemplo, a esta cara, yo puedo hacer 2 clics, me va a tomar un elemento ahí y todo lo que esté conectado directamente a ese elemento. Lo puedo hacer, por ejemplo, en esta caja también. Si yo hago un clic en la cara, se fijan, me muestra solamente la cara como la selección que hice. Si hago 2 clics, me va a mostrar la cara y las 4
líneas que la estaban formando por alrededor, pero nada más, solamente eso. Y si hago, en este caso, un clic más, que serían 3, hago 1, 2, 3, me va a tomar la cara, las aristas y todo lo que estaba asociado con ella. Entonces selecciono el elemento completo. Eso con los clics. Entonces tengo un clic, selecciona un elemento, dos clics, selecciona un elemento y lo que lo está tocando directamente, y tres clics seleccionan el elemento y todo lo que puede estar asociado a él, ¿ya? Todo lo que esté ocupando el mismo espacio. Otro método de selección, ¿ya?, es la selección por arrastre, ¿ya? Y esto tiene dos variantes. La selección por arrastre de derecha a izquierda, como lo que estoy haciendo acá. Hago clic, arrastro y todo lo que toque mi ventanita se va a seleccionar. Por ejemplo, si ese arrastro desde acá hasta allá, puedo hacer una ventanita muy pequeña en la esquina, pero mientras todo eso esté tocando la ventanita o el marco de selección que hice, se va a seleccionar. Y el otro método de este tipo de selecciones es de izquierda a derecha, en el otro sentido. Yo puedo hacer, por ejemplo, si hice una ventanita acá de derecha a izquierda y toco solamente la esquina, selecciona completo. Si hago lo mismo de izquierda a derecha en este sentido, si se fijan, no voy a seleccionar nada, ¿ya? Esto tiene que ver porque, para ser un poquito más preciso en lo que queremos seleccionar, SketchUp nos permite hacerlo en la dirección opuesta, pero con una particularidad, de que solamente va a seleccionar lo que esté dentro de mi ventana y nada más, ¿ya? A diferencia de la primera, que es todo lo que yo toque con este marco, se va a seleccionar. En este caso es todo lo que esté contenido dentro de este marco lo que se va a seleccionar. Entonces, por ejemplo, si tomo acá, pasa eso. Si tomo solamente la esquina, pasa eso. Si tomo esto, pasa eso. Lo mismo en esta que es una figura plana, puede pasar eso. Entonces yo puedo ir siendo más preciso con lo que quiero seleccionar, sabiendo que lo puedo hacer de derecha a izquierda, simplemente tocándolo, o de izquierda a derecha, conteniéndolo dentro de mi selección, ¿ya? Volviendo un poco a lo que son las entidades, ¿ya? Les había comentado que SketchUp funciona a través de aristas, ¿ya?, que son estas líneas puras, ¿ya?, que pueden ser dibujadas en cualquier ángulo, ¿ya? Pueden ser planas o 3D, y que cuando las cerrábamos creábamos estos elementos que son la superficie, o que en SketchUp se conocen como caras, ¿ya? Cuando nosotros creamos esto, que sería como un elemento con sus tres dimensiones, un volumen propio, SketchUp de todas maneras lo sigue interpretando como un conjunto de caras, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo una de estas con la herramienta de selección, presiono la tecla Delete, voy a ver que adentro no tiene nada, es solamente un volumen, como si estuviera hecho con tapas de cartón, ¿ya? Si selecciono y borro una arista, por ejemplo, ¿ya?, que, como les decía, es un elemento fundamental de estas caras que están asociadas a ella. Si yo borro una arista, obviamente esas caras, como ya no tienen ese elemento que las está conformando, van a desaparecer también, ¿ya? No son elementos aislados las caras, ¿ya? Pero sí las aristas, en este caso, ¿ya? Cuando yo empiezo ya a tener volúmenes como esto, como les decía, o sea, objetos con sus tres dimensiones, y los quiero empezar a manipular de alguna forma, ¿ya?, tengo varias formas. Las principales son con las mismas herramientas de dibujo, ¿ya? Yo puedo subdividir estos elementos, por ejemplo. Puedo dibujar acá, digamos, encima de esta herramienta una línea, dividir esta cara en dos, y el programa va a entender que yo subdividí esto en dos caras, ¿ya? Y se pueden comportar de manera independiente. Puedo borrar una, puedo borrar ahí. Si yo elimino una de estas, voy a recuperar la cara original, etc. ¿Ya? El programa ahí va tratando de interpretar lo que nosotros estamos haciendo de manera de darnos flexibilidad para poder manipularlo. Las herramientas de dibujo también operan de la misma forma, ¿ya? Voy a tener acá a la vista ciertas herramientas de dibujo, por ejemplo, y cada una de estas herramientas que tenga una flechita al lado significa que tiene varias variantes. Entonces, en este caso, la herramienta de forma tiene una variante rectangular, circular, poligonal, etc. Entonces, yo puedo, por ejemplo, acá tomar un polígono, continuando con lo que les decía al principio, le pongo atención un poco primero a la barra de estado, que me va a preguntar cuáles son las instrucciones que necesita esta herramienta para funcionar. Y una particularidad, por ejemplo, de esta herramienta es que la primera instrucción de medidas que nos pide acá es una cantidad de lados, ¿ya? Como estamos dibujando un polígono con esta herramienta en este caso, primero nos va a preguntar cuántos lados quiere que tenga este polígono, ¿ya? Por defecto nos pone un hexágono, pero si yo pongo 5,
enter, se fijan, la figurita iba a cambiar a un pentágono, ¿ya? Y si yo lo dibujo acá, me va a pedir un punto central, un radio, ¿ya? De un círculo que ahí aparece destacado con una línea punteada, ¿ya? Y me va a circunscribir dentro de este elemento, de este círculo, la figura que yo estoy dibujando. Una particularidad que tienen todas estas herramientas de dibujo es que reconocen los planos de los elementos que ya se dibujaron previamente. Por ejemplo, acá, si lo dibujo en el suelo, lo dibuja ahí. Si lo dibujo acá en el aire, me va a reconocer el plano vertical. ¿Se fijan? Y si lo dibujo en una cara que ya creé, por ejemplo, digamos acá, me va a reconocer ese plano de esa figura. Si puedo dibujar acá una chiquitita, también sin problemas me va a reconocer la forma. ¿Ya? Y tal como la herramienta lápiz, esta herramienta me permite para ir subdividiendo las caras y pudiendo después, más adelante, manipular esto de manera independiente cada una de estas subdivisiones. ¿Ya? ¿Con qué herramientas las puedo ir manipulando? ¿Ya? Tengo acá un set completo. ¿Ya? En este caso, la primera de estas herramientas de manipulación es la herramienta push-pull, ¿ya? O empujar y tirar, ¿ya? Que me permite ir dándole volumen hasta acá. Hasta ahora estamos hablando súper rápido, chicos. No les he preguntado ni siquiera si hay dudas entre lo que les he mostrado, así que me disculpo. ¿Cómo van de atención? ¿Se entiende más o menos la lógica del programa? Sí, sí. Ya, genial. ¿Norquis? ¿Estás por ahí? Yo no estoy pudiendo usarlo así, man. Ya, bacán. ¿Norquis? ¿Cómo va? Bien. Ya, genial. Entonces, les muestro acá algunas herramientas de manipulación. ¿Ya? Como les estaba diciendo, la primera de estos 4 botoncitos de inicio son la herramienta empujar y tirar, ¿ya? Que, tal como nos dice acá abajo la barra de estado, me pide seleccionar alguna cara que quiera darle volumen, ¿ya? Y obviamente esta... Ay, perdí el... Se me había perdido el... Estaba escuchando raro por el micrófono. Ahí sí. Entonces, como les decía, esta herramienta reconoce las distintas caras. Si fijan ustedes ahí, me acerco a algún plano, me va a destacar las caras sin importar si están en vertical o en horizontal. Y si yo selecciono alguna de estas caras, me va a permitir darle la instrucción de que esa cara se expanda o se extruya, ¿ya? De manera perpendicular al plano donde está creada. Por ejemplo, esta perpendicularmente se puede mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Se puede mover un poquito hacia arriba. Estas de los costados se pueden mover, si fijan, de manera perpendicular hacia donde están creadas, en este caso hacia el costado. Esta de acá la puedo mover hacia adentro, si fijan, y la puedo mover incluso hasta el otro lado de la otra cara. Déjenme borrar esa de ahí. Incluso puedo borrar esa de ahí y hacer una perforación total hacia el otro lado. Fijan. Y también herramientas que, o caras que todavía no tienen volumen, que es para lo que más se ocupa esta herramienta, se les puede dar volumen desde ella. Entonces en este caso, una herramienta que era plana, ¿ya? Puedo yo darle cierto volumen, puedo ingresar alguna medida, por ejemplo. Si quiero, por ejemplo, que este pentágono de acá mida 50 centímetros de alto, yo puedo escribir 50 cm, enter, y esto va a crecer ahí 50 centímetros. ¿Ya? Si quiero que la extrusión que estoy haciendo esté asociada a algún volumen previo que yo ya dibujé, el programa me va a mostrar una ayuda de dibujo para eso, ¿ya? Yo sin hacer clic me puedo acercar a alguno de estos puntos y el programa va a ir ahí saltando. Y lo bueno de esto es que no solamente reconoce los puntos finales, ya que son como los puntos que yo dibujé inicialmente, sino que también reconoce, por ejemplo, puntos intermedios, ¿ya? Punto intermedio acá, un punto intermedio aquí, etcétera, ¿ya? Así como algunos centros, por ejemplo, quisiera que estuviera exactamente a la altura del centro de ese plano que está ahí virtual, lo podría hacer también, etcétera. Y también tiene la particularidad de que yo puedo, por ejemplo, no sé, si yo a esta herramienta le doy, no sé, 20 centímetros de extrusión, escribo por ejemplo 20 cm, enter. Si quiero que esa extrusión se vuelva a repetir o la misma instrucción una vez más, yo simplemente con la misma herramienta hago un doble clic. Ups, ahí.
y de nuevo vamos, ahí sí, pongo 20 cm, enter, doble clic y va a ser la misma instrucción de nuevo, ¿ya? Esto lo pueden revisar después en el vídeo, lo explico con más dedicación, pero básicamente lo que hace es que puede repetir un último valor haciendo doble clic con la herramienta. Se fijan ahí, saltando en intervalos de 20 centímetros. Otra herramienta de manipulación que también se utiliza bastante es la herramienta de offset o de copia desfasada, ya que nos permite básicamente hacer copias de los contornos de una cara, ¿ya? Equidistante a una medida que nosotros definamos o también de manera manual al ojo. Entonces, por ejemplo, esta herramienta me va a reconocer alguna cara, ¿ya? Puede ser con volumen o no, y a partir de reconocer esa cara, si yo hago un clic, voy a poder hacer una subdivisión de esa cara con el contorno que esa cara ya tiene en un principio. Por ejemplo, voy a hacer uno por acá, otro por acá, digamos, lo voy a hacer ahí uno muy delgadito, y por último voy a hacer uno con una medida específica. Entonces hago clic ahí donde dice en el borde, le doy la dirección hacia donde yo quiero hacer esto y por ejemplo le voy a poner 10 centímetros, enter, ¿ya? Entonces voy a tener ahí, y tal como las herramientas anteriores, estas caras se van a empezar a comportar de manera independiente y uno puede hacer ahí operaciones autónomas con cada una de estas caras. Voy a mover esa hacia acá, esa hacia allá, esta hacia adentro, etc. ¿Ya? Entonces con eso ya puedo ir dándole más detalle a mi modelo o utilizando caras previamente creadas para crear la siguiente. Entonces, por ejemplo, esto que es una cara plana, puedo extruir esta hacia afuera, esto hacia allá, etcétera. Entonces tengo ahí bastante control con solamente estas dos herramientas, ¿ya? La herramienta siguiente es la herramienta mover, ¿ya? En este caso nosotros podemos mover ciertos elementos o desplazarnos con ciertas entidades. En este caso yo puedo mover desde puntos, ¿ya? Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá es mover la esquina de un objeto. Si fijan, la geometría se deforma tratando de simular el movimiento que estoy haciendo. Si esto fuera una figura plana, por ejemplo, yo podría moverme acá, no sé, puedo mover uno de estos puntos. Ups, ahí. No me lo quiero reconocer. Que me está tomando el centro. Por ejemplo, ahí. Mover. No quiere. Como está plano, seguramente me está sugiriendo dibujarlo. Pero si lo hago, por ejemplo, si le doy un poco de volumen a esto, ahí, me cambio la herramienta mover, ahí ya tengo una arista que podría mover, ¿se fijan? En este caso me está moviendo el polígono completo. Si yo exploto esto, ahí está, explotar. Veamos si ahora me hace caso con lo que quería hacer. Ahí sí. Una vuelta más o menos larga, pero en este caso simplemente para mostrarles que se pueden mover puntos o vértices, ¿ya? Pero más que nada se utiliza para mover aristas completas, en este caso como lo que les estaba mostrando acá. Puedo tomar uno de estos elementos, como este que está acá, cambiar ahí su posición en algún eje. Por ejemplo, quiero mover este más hacia arriba, ¿ya? Etcétera. Lo puedo hacer simplemente con la herramienta mover e ir reconociendo cosas, ¿ya? Pero más que nada esto se utiliza para mover elementos completos, ¿ya? Ahí está como un poquito más el potencial. Para poder ir ordenando ya mi escena, yo puedo seleccionar un elemento completo, ¿ya? Por ejemplo, este cubo de 5 lados, este prisma que tengo acá, yo lo puedo seleccionar, como les mostré hace un rato, por arrastre, ¿ya? O haciendo un triple clic, y lo puedo desplazar. En este caso, porque simplemente no seleccioné una de esas caras y la moví, principalmente porque el programa en estos casos, como reconoce esto, ya como simplemente un conjunto de caras que están en una posición más o menos relacionada entre sí, todavía esto no es un objeto completo. Si yo quiero mover, por ejemplo, acá una cara, ¿ya? Se fijan, se mueve solamente la cara, no se mueve el objeto completo, ¿ya? Y él trata de avanzar. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, en esta figura que es un poquito más compleja, y quiero mover, digamos, esta cara,
hago clic, la muevo, se fijan, me va a dejar solamente mover una de estas caras. Si desplazo alguno de estos también, va a dejar mover solamente la cara y no el objeto completo. Por lo tanto, para eso siempre tengo que aplicar selecciones, ¿ya? Y seleccionar todo el elemento con un triple clic, o sea, selección por arrastre, etcétera. Y una vez que esté todo destacado con este color azul, yo puedo aplicar la herramienta mover, definir, digamos, no sé, un punto en el espacio, voy a moverlo en vertical, por ejemplo. Entonces voy a definir acá un punto acá. Si lo quiero mover en vertical, me aseguro de revisar la ayuda de dibujo, en este caso esa línea punteada que me dice en el eje azul. Con eso me aseguro de que lo estoy moviendo en vertical y no hacia atrás. Y por ejemplo, digamos que lo voy a mover 1 metro, 1M, Enter, y lo puedo mover. Digamos que lo quiero mover de manera libre en el eje rojo, lo muevo ahí en el eje rojo, a conservar su altura. O digamos si lo quiero poner en el origen, lo puedo tomar con la herramienta mover desde alguno de sus puntos, desplazarlo acá a este punto donde se encuentran todos los elementos. Ahí dice origen, lo pincho y va a estar ahí asociado. ¿Ya? Si fijan acá ya está pasando algo particular que le iba a mostrar, ¿ya? Y es que por ejemplo acá se está tocando con este cilindro, ¿ya? Y si yo muevo alguno de estos dos elementos, por ejemplo muevo este, la geometría se va a volver pegajosa y como están compartiendo ciertas aristas y ciertos planos, ¿ya? No se van a poder manipular de manera independiente, ¿ya? Y esto tiene que ver con ya cómo ir organizando los elementos dentro de SketchUp, ¿ya? En este caso, como les dije, hay que hacer selecciones múltiples de todos estos elementos, ¿ya? Para poder moverlos como una sola cosa. Pero una de las opciones que tiene SketchUp es crear directamente estos elementos, ¿ya? Como entidades separadas del resto, ¿ya? Por ejemplo, ya lo que van a ver en el video, en uno de los videos que les subí, es que cuando ustedes dibujan dos elementos que comparten el mismo espacio, ¿ya? Como por ejemplo ahí dibujé un pentágono y un triángulo. Si yo quiero mover este pentágono, obviamente estas caras van a estar subdivididas y no lo voy a poder mover. Si yo selecciono incluso este pentágono, podría pensar ahí que lo tengo seleccionado, ¿ya? Solo las caras que quiero del pentágono y que lo podría mover desde ahí, pero tampoco me va a dejar, ¿ya? Y esto es porque simplemente lo que el programa acá, lo que nosotros leemos acá como un pentágono, como un triángulo, el programa simplemente lo lee como 9 elementos distintos, 9 entidades, ¿ya? Estas 5 líneas más las caras y algunos elementos más chiquititos que están acá, ¿ya? Entonces en este caso, para poder separar estos elementos, lo que hay que hacer es convertirlos previamente a un grupo, ¿ya? O sea, quiero que el programa entienda que estos 4 elementos que tengo acá, esta cara y estas 3 aristas, son un elemento separado del resto. Por lo tanto, lo selecciono, hago clic derecho y le digo que los cree como un grupo. Make group. Si lo selecciono ahora nuevamente, ahora el programa no los lee como 4 elementos separados que están en el mismo espacio, sino que los lee como un elemento único que es un grupo y cual yo puedo manipular de manera libre. Por ejemplo, si dibujo acá nuevamente ese pentágono, se lo dibujo encima. Ahora, esto es una cara separada. Yo la muevo. No va a interferir por más que estén utilizando el mismo espacio. Y lo mismo con este elemento que yo creé acá como grupo, ¿ya? Ahora, esta situación que yo tengo acá responde a dos cosas distintas. Tengo un grupo que por su tipo de entidad no está interfiriendo con el último elemento que dibujé, que es este pentágono. Pero si yo al lado del pentágono dibujo, no sé, un rectángulo, ¿ya? Me va a pasar la situación que tenía originalmente, ¿ya? Se van a fusionar y cada una de las entidades se va a subdividir y me va a pasar lo mismo. Entonces, una buena práctica es cada vez que yo voy creando un elemento que no quiera que sea parte de otro, ¿ya? Una vez que terminé de dibujarlo, lo convierto en grupo y con eso puedo ir dibujando, no importa si están en el mismo espacio, convirtiéndolo en grupo y de esa manera los puedo manipular de manera independiente sin tener problemas en el futuro, ¿ya? Y lo mismo obviamente con elementos más grandes. Yo puedo conformar todo este elemento, ¿ya? Ahí lo seleccioné con 3 clics, clic derecho y crear como un grupo, ¿ya? En este caso
De hecho, si se fijan, incluso cuando lo selecciono me dice el programa que es un grupo sólido, ¿ya? Eso significa que es un volumen, ¿ya? Que tiene todas sus caras cerradas, que no tiene ningún vacío interior, sino que el programa lo está interpretando como un volumen cerrado, ¿ya? Eh, Otra cosa, ya les mostré cómo editar caras, cómo manipular algunas cosas, pero una última cosa que les puede servir para el encargo es ir pudiendo organizar esta información, ya lo vimos, a través de grupos, pero también a través de capas, ¿ya? Como la mayoría de estos programas de edición, uno puede ir configurando una cantidad de capas extra, ¿ya? Donde yo puedo ir encendiendo y apagando o haciendo visible cada uno de estos elementos y así ir pudiendo, no teniendo que trabajar con todos los elementos a la vista y una escena más o menos desordenada. Entonces, digamos acá que voy a limpiar un poco esta escena. Vamos a borrar este elemento que está acá. Este que está acá también lo voy a borrar. Vamos a dejar estos triángulos y estos elementos 2D. ¿Ya? Y voy a crear acá, digamos, algunas capas para organizar mi escena, ¿ya? Recomendación: creen las capas y pónganle un nombre. En este caso voy a crear ahí 3 capas, 4 capas más. Por defecto todo lo que vayan dibujando ustedes se va a dibujar en la capa 0, ¿ya? Que por ser la capa de trabajo, que está destacada con esta pelotita negra al principio de la capa, siempre va a estar visible. Si yo la quiero apagar, va a decir que esta es la capa actual en la cual uno está trabajando, por lo tanto no se puede apagar. Si yo me cambio de capa de trabajo, ahora sí la puedo apagar, si se fijan, y ya no está visible todo lo que estaba contenido dentro de esa capa. ¿Cómo yo sé en qué capa están los elementos? Eso tiene relación con la ventanita de información de la entidad que está acá arriba. Entonces, si yo pincho un elemento, me va a decir qué tipo de elemento es, en este caso un grupo, y en qué capa está, ¿ya? Entonces, si yo creo acá las capas siguientes, por ejemplo, esta capa 1 le voy a cambiar el nombre a, no sé, volúmenes. Vamos a escribir bien ahí. A esta le voy a cambiar el nombre a persona. Esta, por ejemplo, dibujo. Y esta para otros, ya, por ponerle algún nombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero ir organizando mi modelo una vez que ya lo configuré, puedo tomar este componente que es el componente persona, ir acá a la ventanita de información de la entidad, ¿ya? Que muchas veces a lo mejor uno por error la va a cerrar o va a desaparecer. Por ejemplo, ahí desapareció, ¿ya? No tengo acceso, la primera que me salta ahí es la ventana de materiales. Si no se me ve alguna ventana, siempre puedo ir acá al menú ventana, default tray, que es esta paleta de ventanas, y seleccionar la que necesito que esté visible, en este caso esta que cerré recién, información de la entidad. La pincho y ahí me va a aparecer, ¿ya? Información de la entidad. Una vez que yo lo selecciono esto, voy a mover hacia arriba, una vez que lo tengo seleccionado, dentro de la información que me va a mostrar, como les decía, está en qué capa está este elemento. Entonces yo acá puedo desplegar ese listado y ahora que tengo más capas, puedo seleccionar otras capas de ese listado. Entonces en este caso, este elemento que tengo acá es de la capa volúmenes, según mi deseo. Entonces en este caso, tomo acá mi persona, lo muevo a la capa persona. Estos dibujos 2D los voy a mover a la capa dibujo. Y este que es un elemento suelto, lo voy a mover a la capa de otros, por decirlo de alguna forma. Y de esa manera yo puedo, por ejemplo, ir acá a mi panel de capas, cambiando la visibilidad de esto, ordenando mi espacio de trabajo. Y por ejemplo, si quiero trabajar con la persona solamente y el volumen, ya puedo hacerlo de manera más organizada. Ya por ejemplo tengo una línea, la quiero borrar. Listo. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Puedo borrar como todo un grupo? ¿Desde ahí mismo? Desde el menú de capas no, pero siempre puedes con la herramienta de selección tomar acá un elemento seleccionado, ¿ya? Y darle clic a la tecla delete, ¿ya? La herramienta para borrar que está acá arriba, ya que en la goma, ¿ya? ¿Puedo borrar También ciertas sirve. líneas? Claro, se pueden borrar elementos como únicos. Depende de lo que tenéis seleccionado. Exacto. Por ejemplo, las caras
como es, como es una entidad que el programa genera automáticamente, se fija, directamente no se pueden borrar. Pero si yo borro una arista, ¿ya? Digamos ahí, Borrado. obviamente las caras se deshacen, porque en este caso no tienen los elementos que la conforman. ¿Ya? Oye, ¿puedes mandar el link del SketchUp online para la entrega? Porque no me está funcionando el programa. No, mira, más que el link, si tú te metías a la página de SketchUp, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿Ya? y obviamente iniciáis sesión, por defecto te va a aparecer la versión online. Por ejemplo acá, mira acá, Plans and Pricing for Personal. Y acá te va a salir la versión libre, y si le ponéis iniciar, o inscribirte, o iniciar sesión, te va a abrir acá la aplicación de SketchUp. Ya, perfecto. La disposición de la SketchUp está un poquito, obviamente, más optimizada para una ventana más chica, ya propiamente para estar trabajando en Chrome o en algún otro navegador. Por lo tanto, tiene ciertas diferencias, pero prácticamente las herramientas son las mismas. Están donde mismo, y los paneles con los que uno va trabajando y tiene cierta información. Por ejemplo, acá tengo abierta la versión online. Si yo creo acá un archivo nuevo, por ejemplo, ahí voy a partir con la misma plantilla, una plantilla en metros. Parto, digamos, démosle ahí un segundo a que piense. Vamos, SketchUp, tú puedes. Ahí la abrió. ¿Te fijas? ¿Se ve ahí la ventana? Sí. Ya. Entonces, esta tiene básicamente la misma lógica. Vamos a partir con un espacio de trabajo similar. Los colores van a ser un poco distintos, ¿ya? Pero simplemente porque tiene otra plantilla. Las herramientas en este caso van a estar acá al costado izquierdo, ¿ya? Y están ordenadas y organizadas en los mismos grupos, ¿ya? Herramientas de selección y creación, elementos de dibujo, ¿ya? Si tienen una flechita para el lado significa que tú al presionarla podéis tener ahí ciertas variantes de la herramienta o variaciones. Herramientas de manipulación más adelante, y por último las herramientas de navegación, que de hecho también funcionan con el mouse de la misma forma, ¿ya? Ya, perfecto. Y todos los paneles que tenemos en SketchUp, que son estos de acá, están comprimidos en este caso en la versión web en esta barra de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero información de la entidad, ¿ya? Digamos que voy a dibujar, no sé, una línea y la voy a cerrar. Selecciono y la información de la entidad me va a mostrar la misma que en la versión de escritorio, ¿ya? Entonces con eso puedo tener ahí acceso. Lo mismo con las capas, etc. Entonces, un par de cosas últimas antes de a lo mejor tomarnos otro break. Sería cómo ir guardando este archivo. Hasta ahora he hecho un par de cosas, digamos, pero no he guardado todavía. Entonces, si quiero guardar esto, el avance que tengo, recomendación, guardar siempre cada poco tiempo, 5, 10, 15 minutos máximo. Voy a archivo. Si es por primera vez que estoy guardando, puedo poner guardar y me va a saltar la ventana de guardar, ¿ya? Me va a preguntar un par de cosas. Una ubicación, obviamente, primero. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Un título. Y también me va a preguntar una versión del programa, ¿ya? Yo siempre voy a tener que seleccionar acá alguno. Por defecto me lo va a guardar en la versión en que tengo instalado el programa, ¿ya? En este caso la 2017. Pero siempre recomendación, guarden en una versión anterior, porque si ya están trabajando con más personas o están compartiendo ese archivo entre algún equipo, etcétera, obviamente uno no se puede confiar de que todos tengan la versión más nueva, así que siempre guardar en una versión anterior no es una mala costumbre. Con eso le dan clic a guardar y con eso se va ya a quedar el archivo donde lo hayan guardado. En este caso está acá en el escritorio como el nombre que le di. Si quiero sacar una imagen de esto, ya digamos que quiero sacar, no sé, esta imagen de acá, voy a ir acá a archivo y en lugar de guardar voy a exportar, ¿ya? Y en las opciones de exportación del menú archivo, ¿ya? Tengo dos opciones. Puedo exportar el modelo 3D completo, ¿ya? Si lo quiero llevar a otro programa, etcétera, lo puedo hacer desde acá. O lo que quiero hacer en este caso, que es sacar como un pantallazo, una foto, ¿ya? Voy a ir acá a gráfico 2D desde el menú de
archivo y exportación. Y acá voy a tener que configurar un par de cosas para poder sacar una buena imagen y que no sea simplemente un pantallazo. En este caso, también me va a preguntar una ubicación, me va a preguntar un nombre, ¿ya? En este caso, imagen 1. Me va a preguntar un formato, ¿ya? Lo voy a guardar simplemente como imagen, como un JPG, pero tengo varios para seleccionar ahí. Y lo importante acá es la pestaña de opciones, ¿ya? De esta pestaña de opciones que está al ladito del botón de exportar, yo puedo definir el tamaño de la imagen, algunas mejoras en la calidad de la imagen, que es como el anti-alias, que es como para que las imágenes o los bordes de las rectas, curvas y diagonales no se pixelen, ¿ya? Suaviza un poquito esto. Y la calidad, qué tan comprimida va a estar mi imagen, qué tan buena de calidad va a ser. Entonces en este caso voy a guardar acá una imagen más o menos grande, voy a ponerle acá, no sé, 1920, ¿ya? Me va a conservar las proporciones de la ventana que estoy viendo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, puedo guardar ahí una imagen bastante grande. Me aseguro que la calidad esté al máximo, que el anti-alias esté activo, lo pincho y, por ejemplo, ahora sí le doy a exportar. Va a tomarse ahí un segundo en guardar la imagen. Y si yo ahora voy donde la guardé, que en este caso era mi escritorio, si yo la abro, démosle ahí un segundo, voy a ver que la imagen que generé es bastante más grande que lo que estaba viendo en la ventana. En este caso, por ejemplo, ahí la estoy viendo al 30%. Si me acerco, ahí ya la estoy viendo prácticamente al 100%. ¿Ya? Ahí recién se empezó a pixelar, ¿se fijan? Hasta ahí se vio. Entonces puedo exportar imágenes con bastante buena calidad. En este caso se exporta directamente como lo que estoy viendo en la pantalla, ya con el mismo estilo visual, con ese fondo verde, cielo azul, caras blancas, etcétera. Pero yo, si quiero ser un poquito más prolijo, puedo exportar en otros estilos visuales, ¿ya? ¿Cómo tengo acceso a esos estilos visuales? Desde la pestaña de estilo, ¿ya? Desde acá de la paleta de ventanas tengo una que se llama estilos, ¿ya? Y acá yo tengo para elegir varios estilos visuales que me sirven para poder sacar estéticas de mi imagen distintas. ¿Ya? Algunos son transparentes, blancos, solo muestran las líneas de los bordes, ya, etcétera. ¿Ya? Con eso puedo ir sacando otros estilos visuales de mi imagen. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Norquis? ¿José Antonio? Hola. ¿Alguna duda hasta acá? Les preguntaba. Se me había desconectado el micrófono. Sí, caché que estaban ahí muteados. Norquis, tú, José Antonio ya algo de SketchUp había tenido antes, según me decía. ¿Tú habías tenido clases de SketchUp en el colegio o acá? No, pero pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que... O sea, como las imágenes de la entrega que hay que hacer, Ujú. como las vi antes de meterme ahora al SketchUp. Y pensé que iba a ser mucho más difícil y en verdad... Sí, no, puede ser no. un poquito como intimidante ver, así como si uno busca como imágenes de modelos 3D, pero básicamente Sí, todos operan de la misma lógica. O sea, uno dibuja unas líneas y a esas líneas les va dando después algunos volúmenes y algunas instrucciones para que aparezcan lo que uno quiere. sí. Además ¿Ya? como tiene esa como herramienta, aparte como de que te explica como cómo funciona cada herramienta, como la instrucción, Sí, mucho más fácil. sí, esa ventanita del instructor es súper útil. ¿Ya? Porque en este Sí, caso, sobre todo cuando uno quiere empezar a probar cosas, eh, uno pincha ahí y le dice más o menos cómo funciona, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que la revisen ahí. Eh, Les tinca, chicos, si nos tomamos 10 minutitos y a la vuelta hacemos algunos ejercicios que les pueden servir para la entrega de esta semana. ya. Ya, entonces vamos a la vuelta entonces a modelar algunos de los objetos, ¿ya? Que
que conformen parte de esta composición más o menos abstracta, y ya principalmente, más que mostrarles como la interfaz y todo esto, ya irnos derecho a mostrar cómo funcionan las herramientas. ¿Ya? Ya. Ya, genial. Entonces nos vemos en 10 minutos más.